Ben, pois moi bo día, moitísimas grazas por acudirdes a esta comparecencia con motivo pois, da visita da ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez a Compostela, quen lle agradecemos moitísimo o seu interese por coñecer de primeira man cales son as políticas de vivenda que se están facendo en Santiago de Compostela, unhas políticas que para nós é unha honra e un privilexio pois saber que están á vanguarda e que espertan interese no goberno central. A verdade é que entendemos que son moitas as cuestións, as alternativas, as propostas que estamos facendo en política de vivenda e queremos, neste caso, pois coñecelas, que se difundan, que se divulguen e poder, pois de primeira man, establecer tamén e saber cales son os plans do Ministerio tamén neste sentido. Así que agradezolle o seu desplazamento a Santiago, agradezolle que intente estar tamén no día a día, no que é no terreo concreto, para saber pois cales son e para poñer solucións a ese que é o problema básico, o problema fundamental que considera a poboación de Santiago de Compostela e de outras moitas cidades como o principal problema que ten a poboación hoxe en día. Realmente contar cunha vivenda digna a un prezo accesível é ese problema fundamental que está pois justamente xurdindo e que está producindo en moitas cidades un problema de carestía de prezos, unha carestía de prezos que tamén no Concello de Santiago sufrimos e que é o resultado pois de tratar ao final pois o problema da vivenda como un negocio, realmente non como un dereito básico, unha necesidade básica do conxunto da poboación que as administracións pois temos a obriga de atender. Sabemos que no marco competencial non somos os concellos os que temos pois máis posibilidades de intervención neste marco, que iso lle corresponde pois tanto ás comunidades autónomas como ao Estado, mais nós temos, sí, competencias en planificación urbanística que sabedes que exercemos e que tamén son complementos moi importantes para as políticas de vivenda que se deseñen desde outras administracións. En calquera caso, a nivel de Santiago de Compostela, todo o mundo coñece que estamos sufrindo nestes momentos as consecuencias dunha política da Xunta de Galicia de abandono de responsabilidades neste ámbito. Sabemos que o gran proxecto de dotación de vivenda pública no caso do Concello de Santiago foi pois, o polígono das Fontiñas. A xente que accedeu a esas vivendas hoxe xa ten fillos e fillas que son moito máis que adolescentes e fixadevos que desde aquela só se salva pois esa etapa do bipartito con iniciativas como a de Belvís ou como a de Xoán 23, non? Que justamente esa iniciativa de Xoán 23 parou no seu momento o Partido Popular, que parece que agora pois que se vai retomar e que entendemos que é bo que se faga. Nestes momentos en que o problema cada vez é máis agudo e existe un clamor social para que se resolva, continúa habendo trabas, non? Continúa habendo trabas e problemas para todo o que ten que ver pois que os pisos turísticos volvan ao uso residencial, un uso residencial que ten que ser e favorecer pois justamente esa accesibilidade da vivenda a maior cantidade de poboación, ou tamén o vemos pois nesa solicitude da declaración de mercado residencial tensionado, que ás veces parece que é unha carreira de obstáculos para o propio Concello. En vez de facelo directamente como tiña que facelo, pois a comunidade autónoma pásanos a pelota aos concellos e dinos, pois agora temos que facernos todos os informes, as propostas, a lei de medidas e continuar. Así que, bueno, nós, desde logo, non temos ningunha dúbida como goberno en que imos activar todos os mecanismos que teñamos e que, sobre todo, son os que teñen que ver coa planificación urbanística, con valentía, con dilixencia, todo isto ímolo facer. Non imos entrar a detallar porque creo que hoxe o que corresponde é pois escoitar o que nos ten que dicir a ministra, e creo que aquí que se saben perfectamente cales son as propostas que nos levamos facendo, pero sí que quero dicir, porque creo que é algo partillado, cales son os criterios que guían estas actuacións nosas para querer vivenda a un prezo accesible, pero non de calquera maneira, senón con criterios de sustentabilidade, con criterios de equilibrios que teñen que ser sociais, territoriais e ambientais. E por iso hai unha serie de principios que nos seguimos e que entendemos que partillamos co Ministerio, que é
por un lado, preservar a función social da vivenda, entendemos que por enriba do beneficio económico temos que preservar esa función social, tamén primar a vivenda para a veciñanza e, por tanto, evitar que unha parte dela pois, que escape para o mercado turístico ou para o negocio especulativo, tamén poñer en uso o que xa existe, aquilo que xustamente está en abandono. Sabedes que é unha das liñas fundamentais nosas de traballo promover a rehabilitación, o cuidado do patrimonio construído. Entendemos que eso ten que ser antes, non, da ocupación do novo solo, pero tamén garantir unha porcentaxe ampla de vivenda protexida. E dentro dela, pois vivenda protexida, como non podía ser de outra maneira, en alugueiro, que sabemos que é onde temos pois os maiores problemas. E, en quinto e último lugar, para comentar estes criterios, que esa vivenda protexida estea en toda a cidade, que non estea única exclusivamente nas zonas da periferia, que tamén algún dos criterios que algunhas veces se usaron, non? Estes foron os criterios que se aplicaron en conxunto pois nesa documentación para solicitar a declaración de mercado residencial tensionado, que quero aproveitar para solicitar da Xunta de Galicia que, por favor, que a faga, que a mire canto antes. Para nós son importantes os prazos, sabemos que isto é unha urxencia, queremos non que isto chegue canto antes, ou que tamén propuxemos na ordenación, na proposta de ordenación da parcela de Peleteiro, que, como xa sabedes, xa aprobamos en pleno. Dese tema tamén da parcela Peleteiro falamos ca ministra, agradezolle non que nos comentase pois ese compromiso clarísimamente que está por parte do Ministerio de facer que se encargue, que se faga desde a nova entidade pública de vivenda que creou o Estado. E tamén pois esa idea de que iso se faga canto antes, porque é unha peza, como sabedes, fundamental para nós, esa peza no corazón do ensanche compostelán. Así que eu simplemente para rematar dúas cuestións. Unha, directamente relacionado con todo o que ten que ver coa vivenda, está a promoción do comercio de proximidade. Sabedes que nese sentido Santiago é pioneiro, onte mesmo o Concelleiro de Urbanismo presentaba pois esa modificación puntual da regulación de usos do Plan Especial da Cidade Histórica, xa aprobado na Xunta de Goberno local, e que ten pois unha serie de cuestións que eu creo que son fundamentais para Santiago. Por un lado, poñerlle coto aos establecementos de souvenirs e aos establecementos automatizados, para nós importantísimo, e, por outro lado, adaptar os requisitos para a división de vivendas para relacionalo e actualizalo co que son as familias na actualidade, non? Por iso que as vivendas teñan que contar con 40 metros cadrados útiles como mínimo, que teñan esas condicións de exteriores, pero unha normativa de hai 30 anos que temos que adaptar ás necesidades de poboación deste momento. Esa era a primeira cuestión, e a segunda e última reflexión é que non podemos abordar as políticas de vivenda sen unha colaboración entre administracións. Nese sentido, agradecemos moito a presenza da ministra hoxe aquí. Entendemos que é fundamental que haxa unha boa relación e colaboración para levar adiante proxectos tan importantes como estes por parte do Ministerio, tamén por parte da Xunta de Galicia e por parte do propio Concello. Por iso, desa colaboración entre as administracións sairán solucións para mellorar as condicións de vivenda da veciñanza de Santiago de Compostela e de outros lugares tal e como queremos. Así que, sen máis, con esta idea final, agradecéndolle novamente a súa presenza aquí, deixolle paso á ministra. Gracias, alcaldesa. Buenos días y gracias a los medios de comunicación por atendernos en este maravilloso lugar, en este salón en el Ayuntamiento, en el Concello de Santiago de Compostela, en este lugar que fluye en tanta energía y tanta historia en nuestro país. Voy a empezar por donde terminaba la alcaldesa, y es en la necesidad del acuerdo para resolver este problema. Creo que entre los consensos que existen en nuestro país, consensos sociales, aquellas cuestiones en las que la mayoría estamos de acuerdo y a las que es muy difícil decir que no, es que para solucionar el problema de la vivienda se necesitan de acuerdos. Que, como casi todo en la vida, siempre se resuelve mejor desde el acuerdo que desde la confrontación, pero que en este caso el acuerdo es inexcusable, es necesario. No podemos resolver esta cuestión si cada una de las administraciones tenemos distintas competencias y no las ejercemos hacia un mismo fin, que en definitiva, y como decía la alcaldesa, el fin último tiene que ver con casas para vivir
y ciudades para vecinos. Las viviendas, fundamentalmente, primando su función social y como vivienda, como lugar de residencia, como hogar, casas para vivir y ciudades para los vecinos. Las ciudades no pueden ser parques temáticos y unas políticas nos llevan a otras. Cuando no se preserva la función social de la vivienda, cuando la vivienda pasa a ser un elemento de mercado o a servir a fines de actividades económicas legítimas, pero que no pueden estar por encima de la vida, como pueda ser el desarrollo turístico con los alojamientos turísticos, entonces sucede lo segundo, y es que las ciudades se quedan como parques temáticos en ausencia de vecinos. Y yo creo que esto tan sencillo de casas para vivir y ciudades para los vecinos es lo que marca nuestra agenda de gobierno. La alcaldesa lo ejemplificaba en 5 acciones que han materializado en este plan que ha presentado también para declarar a la ciudad como zona tensionada, que no es más que asumir un problema y, sobre todo, más que asumir el problema, es ponernos a trabajar en las soluciones. Eso para mí es lo que implica declarar una zona, una ciudad como tensionada, que es complicado vivir para su gente, que tienen que destinar más del 30% de sus salarios a pagar las rentas del alquiler o hipotecarias y que se precisa de la actuación de las administraciones públicas para evitar esta situación. De esos 5 compromisos que decía la alcaldesa, están totalmente alineados con la posición del Ministerio de Vivienda y los compromisos del Gobierno de España, que nosotros situamos en 3 ejes de trabajo, y es que para solventar este problema se necesita incrementar la oferta de vivienda pública, que solo acabaremos con el problema y garantizaremos el derecho, como todos los derechos, cuando para garantizarlo aparece la intervención pública. Por tanto, para garantizar el derecho a la vivienda se precisa de políticas públicas de promoción de vivienda pública, incrementar la oferta. Primer eje. Segundo eje, hemos de regular el mercado. Cuando al mercado se le deja libre, pasa lo que ocurre ahora. Mercado salvaje, precios inasumibles para las familias. La política, las administraciones públicas, cada una en el ámbito de nuestras competencias, desde la regulación hemos de aportar para evitar que esto suceda. Y esto no es ninguna revolución, es ni más ni menos que atender de nuevo al mandato constitucional, que nos dice que la vivienda es un derecho, que está de ser digna y que debemos todas las administraciones públicas evitar la especulación. Por tanto, tampoco estamos haciendo algo tan revolucionario, sino simplemente dar cumplimiento al mandato constitucional. Y en tercer lugar, más vivienda, mayor protección desde la regulación y en tercer lugar, ayudas en tanto en cuanto somos capaces de tener ese parque de vivienda público que da garantías de acceso a toda la ciudadanía. En ese sentido, y en estos 3 ejes, se enmarca también la conversación que he mantenido con la alcaldesa, con parte de su equipo y también con su delegada que está aquí con nosotros, entendiendo que eso que decía la alcaldesa, la participación de los ayuntamientos, de las entidades municipales, es también imprescindible, como lo es las administraciones autonómicas en ese gran acuerdo que nosotros reclamamos a todas las administraciones por el derecho a la vivienda. En el primer eje, en el de más vivienda, nosotros hemos puesto a disposición de todas las administraciones públicas más recursos, más presupuesto, multiplicando por 8, los planes de recuperación que han sido destinados a este fin y ahora nuevos instrumentos como una empresa pública de vivienda que se hace cargo de todo el patrimonio de la Administración General del Estado para ponerlo a disposición de la ciudadanía. Y en este caso y en este punto hemos abordado con la alcaldesa un asunto que sé que es de mucho interés de la ciudadanía y de la ciudad de Santiago, que es ese terreno en Peleteiro que hasta ahora pertenecía a la Sareb, aquel instrumento que en otra crisis económica se destinó a salvar a los bancos en lugar de salvar a las familias. Nosotros queremos que ahora Sareb, con la empresa pública de vivienda que promueve el Gobierno, destine esos recursos a salvar a las familias. Y, por tanto, lo que he compartido con la alcaldesa, agradeciéndole su interés y su empeño en este asunto del que llevamos hablando tiempo, es que en las próximas semanas, cuando culmine ese proceso de traspaso de los bienes de Sareb a la nueva empresa pública, que, como saben ustedes, está pendiente en los últimos días de este mes de junio, primeros de julio, esa pieza de Peleteiro forma parte ya del parque público de vivienda del Estado y que nos ponemos a trabajar con el Ayuntamiento para su diseño, edificación, construcción y puesta a disposición de la ciudadanía. El Ayuntamiento ha hecho ya y ha dado pasos importantes en pleno, como ha sido la modificación del Plan General de Ordenación Municipal, donde se decía que el 45% de esas viviendas
debían de ser viviendas protegidas. Y yo quiero decir algo más. No solo será el 45% vivienda protegida, como dice el planeamiento, sino que con la intervención de la Administración General del Estado, del Ministerio de Vivienda y de la empresa pública, el 100% de las viviendas que vamos a promover en este lugar céntrico de la ciudad van a ser 100% asequibles. Ese es nuestro compromiso. Todo lo que se promueva sobre suelo público ha de ser 100% asequible y protegido de por vida. Ese es el compromiso que ha alcanzado con la alcaldesa y con su equipo, porque a través de esta empresa pública vamos a licitar, en primer caso, la demolición y después la construcción de estas viviendas para que finalmente puedan ser gestionadas de la mejor manera y desde la proximidad que estimemos oportuna, con esa característica de protección permanente y de 100% precio asequible. En el segundo aspecto, el que yo digo mejor regulación, más vivienda peleteiro, viviendas 100% asequible. Segundo caso o objetivo, la regulación para abordar el problema. Tengo que agradecer especialmente al Ayuntamiento de Santiago su trabajo técnico para poder cumplir la ley de vivienda estatal y que aquí consigamos, como estamos haciendo en otras ciudades españolas, bajar el precio del alquiler. Fundamentalmente el objetivo de esta acción que ha emprendido el Ayuntamiento y que necesita del aval de la Xunta es conseguir bajar el precio del alquiler. Se han incorporado la ciudad de A Coruña recientemente, se pondrá y entrará en el paquete de ciudades con zona tensionada en julio cuando publique el Ministerio, y espero que lo antes posible la Xunta nos remita también formalmente la declaración de zona tensionada para Santiago de Compostela. ¿Este es el éxito? No. El éxito será cuando hayamos revertido esa situación, y para hacerlo la idea es poder tener más ayudas, poder concertar con las zonas declaradas, mayor inversión por parte de todas las administraciones públicas, mayores iniciativas extraordinarias a las que habitualmente tenemos a lo largo y ancho del territorio para revertir esa situación. Y esa es también la disposición que he trasladado a la alcaldesa y a la ciudad de Santiago. Colaborar una vez esté declarada la zona tensionada para revertir esa situación, y agradecerle tanto a ella como a la alcaldesa de A Coruña, a Inés, que hayan dado este paso para que la Xunta haya tenido que reclamar al Estado la declaración de zonas tensionadas y, por tanto, poder acogernos a esas ventajas de una ley de vivienda que funciona y que hoy ha conseguido, tras un año de aplicación en Cataluña, bajar casi un 5% el precio del alquiler en el conjunto de municipios afectados y casi hasta un 9% en la ciudad de Barcelona, al tiempo que estamos implicando también a los propietarios a participar de esta necesaria bajada de precios. Aquellos propietarios que, una vez declarada zona tensionada en Santiago de Compostela, creo que son alrededor de 10.000 las viviendas que están alquiladas, esos 10.000 propietarios, si bajan el 5% el precio de la vivienda a sus inquilinos, podrán ver hasta un 95% bonificadas esas rentas y, por tanto, es bueno para ellos, es bueno para los inquilinos, en definitiva, es bueno para todos, porque estaremos consiguiendo el objetivo, bajar el precio del alquiler de las viviendas. Y también tengo que reconocer el impulso que desde aquí se da a poner coto a los alojamientos turísticos. Es un objetivo fundamental que me marqué a la llegada al Ministerio, en ese objetivo de ciudades para los vecinos y no parques temáticos, el conseguir poner coto, cuando no prohibir, alojamientos turísticos. En ese sentido, también informarles a ustedes y a la ciudadanía que en estos momentos sigue abierto ese plazo para registrar en los registros de la propiedad esas viviendas, para garantizar que están cumpliendo con todas las garantías legales y, por tanto, pueden comercializarse en plataforma. Tenemos que tratar de dar seguridad a la ciudadanía y no se pueden seguir comercializando viviendas de manera ilegal, mientras que las administraciones miramos hacia otro lado cuando la ciudadanía nos mira esperando soluciones para acceder a una vivienda digna. Así que agradecer también esos trabajos y seguiremos ayudando a los ciudadanos y ciudadanas de Santiago a través de la colaboración con las comunidades autónomas, con la comunidad autónoma, con la Xunta y con el Ayuntamiento, todo el tiempo que sea necesario hasta que alcancemos este objetivo. Y termino de nuevo con el acuerdo.
En estos años, al frente del Gobierno, el presidente Pedro Sánchez, en Galicia hemos impulsado la inversión en vivienda, hemos multiplicado por 8 los presupuestos en el conjunto de España y aquí han alcanzado los 550 millones de euros que nos han permitido construir y fundamentalmente rehabilitar hasta 23.190 viviendas en Galicia. Un esfuerzo muy importante que no es suficiente. Por eso, hace apenas unos días, el presidente del Gobierno lanzaba la posibilidad a todas las comunidades autónomas de poder alcanzar un acuerdo en políticas de vivienda para triplicar esa inversión, para poder construir más vivienda pública asequible y para siempre, de manera que lo que estamos proponiendo a la comunidad autónoma es pasar de un plan de apenas 100 millones de euros a un plan de casi 380 millones de euros, que supondrían una inversión anual de en torno a los 31-32 millones de euros al presupuesto de la Xunta, que representa casi 14.000 millones de euros. Un acuerdo que implica la corresponsabilidad en la financiación, un 60 por parte del Estado, 40 por parte de la Xunta, que implica la garantía de la permanencia de la protección pública a todas las viviendas que se promuevan por parte de las administraciones públicas o sobre suelos calificados de protección pública, y la conformación de registros y de datos públicos al servicio de todos, de ustedes, de los medios de comunicación, pero también de la ciudadanía. Este es el acuerdo que está sobre la mesa, con la esperanza de poder rubricarlo cuanto antes para atender a una ciudadanía que clama por el derecho a la vivienda y que nos pide nos pongamos de acuerdo para darle solución y poder hacerlo una realidad. Así que eso es lo que me ha convocado esta mañana aquí en Santiago de Compostela, y agradezco muchísimo la tarea de la alcaldesa, de todo su equipo, de la corporación que la acompaña en la toma de decisiones, y con el deseo de que podamos seguir avanzando y que más pronto que tarde estemos garantizando ese derecho. Buenos días, señora ministra. Por favor, lo de precios 100% asequibles en la parcela de Peleteiro, ¿cómo se va a fijar? ¿Se marcará un precio por metro cuadrado y en base a qué criterios? ¿Qué se considera asequible? Lo dice la Ley de Vivienda. Y es que ningún español, ninguna española, ningún gallego, ninguna gallega, ningún vecino o vecina de Santiago de Compostela tenga que destinar más del 30% de esfuerzo de sus rentas a pagar el alquiler. Hoy esto es una utopía, en muchos casos. Y, por tanto, requiere de un esfuerzo muy importante por parte de todas las administraciones públicas. La vivienda protegida, como saben ustedes, tiene unos indicadores de renta. En este caso estamos hablando de viviendas que puedan ser para clase media, para profesionales, para trabajadores que no tengan la necesidad de ir a esa vivienda pública, pero que tenemos que garantizar que el mercado libre no le está poniendo unos precios que implican este desembolso de sus rentas, que prácticamente se comen los salarios. Y, por tanto, la definición es el 30% de las rentas que dispone una familia, máximo en lo que se dedica al alquiler asequible. ¿Cómo garantizamos que ese 100% sea público? Es promoviendo directamente las administraciones públicas. Nosotros podríamos optar, como se ha hecho en otras ocasiones, por decir, bueno, si el 45% prevé, en este caso, el planeamiento urbanístico es para VPO, pues construimos VPO, vendemos el 55% restante, incluso con lo que vendemos, pues el ayuntamiento tiene recursos para pagar la promoción, o en este caso el Ministerio de Vivienda Protegida, pero no queremos hacer eso. Vamos a garantizar el 45% público, y el 55% que podría ser libre lo va a promover la empresa pública, de manera que nosotros marcaremos los precios definitivos de esas viviendas. Ministra, por favor, ¿podría aclararme si el Gobierno está dispuesto a sentarse con la Xunta para poder limar el plan de vivienda y llegar a un acuerdo de verdad entre ambas administraciones? Sí, claro, es lo que propusimos a la semana pasada, hace 10 días, en conferencia de presidentes. Es nuestro deseo, sobre una base de 3 puntos que acabo de relatarles y que son como de mucho sentido común, de gran consenso social, que implican el poder triplicar la inversión de lo que está dispuesto en estos momentos, que lo hagamos de manera corresponsable, 60-40, que blindemos el parque público de vivienda y que nos comprometamos a compartir los datos a tiempo real, no solo entre administraciones, sino también con la ciudadanía. Yo tengo la esperanza de que la Xunta y otras comunidades autónomas pues entren en este acuerdo, en el que ya estamos avanzando en los trabajos con otras comunidades autónomas que no lo dudaron desde el principio, que nos dijeron que sí allí en la ciudad de Barcelona durante la conferencia de presidentes, pero con el deseo, sobre todo pensando en los galegos y las galegas, de que efectivamente
la Xunta también participe de este acuerdo de vivienda. ¿Pero podrían negociar en algún término o tiene que ser cerrado el acuerdo tal cual lo presenta el Gobierno? Bueno, es que el acuerdo no es esto, esto es como para empezar a hablar, ¿no? Esto no forma parte del acuerdo, lo que por supuesto el Gobierno siempre hace, porque entendemos la diversidad de este país. No es lo mismo la situación de Santiago que la de una aldea en la propia Galicia, como no es igual la zona costera que la zona de interior, o las ciudades medias y grandes que los municipios más pequeños, y por tanto entendemos que desde la proximidad podemos abordar mejor la gestión. Entonces, amparados en este marco, que entendemos mínimo, ¿por qué? Oiga, porque son los impuestos de todos. Y yo, con los impuestos de todos, del esfuerzo de todos, tengo un compromiso con los españoles. Un compromiso, y las españolas, que se materializa en que tenemos que hacer más apuesta por la vivienda y, por tanto, queremos triplicar esa inversión. Y que lo que invertamos hoy no queremos que se venda mañana, queremos que siga siendo público para siempre. Y que además tengamos esa transparencia en los datos. Es decir, esto es casi lo que ya está prácticamente por sentado con muchos territorios, y creemos que es de fácil asunción por parte de todas las comunidades autónomas, y concretamente con la Xunta de Andalucía tengo muchas esperanzas en que forme parte de este acuerdo. No sé, ministra, si va a aprovechar la visita para hablar después que tienen visita de Castiñeiriño con la conselleira precisamente sobre este asunto, y también si va a aprovechar, o si ya lo ha hecho, para hablar con los cooperativistas de Xuxán, que han tenido muchísimos problemas para acceder a una vivienda asequible en la ciudad de Coruña. Sí, con la consejera tengo bastante relación y conversación permanente. Hablamos de los acuerdos. Desde que soy ministra he reunido hasta en 6 ocasiones, creo recordar, la conferencia sectorial con los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas. En todas hemos acordado por unanimidad y por tanto esa es mi ambición con ella y con todas las autonomías. Concretamente, sobre el caso de Xuxán que usted me comenta, han estado aquí en el territorio el director general de Vivienda del Ministerio de Vivienda y también de Telico, no recuerdo si fue su director general, su presidente, quien estuvo también reunido con los cooperativistas. Aquí creo que lo importante es subrayar la disposición del Gobierno de España, que desde el primer momento puso a disposición de las comunidades autónomas estos fondos de recuperación. Recordad que llevan tiempo en marcha y tiempo que se firmaron estos acuerdos, que propician la posibilidad de liderar directamente por las administraciones o contratar o colaborar con otras entidades, en este caso es una cooperativa, para avanzar en esa construcción, en un parque de vivienda en colaboración público-privada o público-social, como sería este caso. Creo que lo que se ha producido es un problema de gestión y que espero que se solvente, porque lo que nos falta es disposición, recursos económicos y financiación. Nunca antes se había invertido tanto en política de vivienda, por ejemplo, en el Instituto de Crédito Oficial en nuestro país. Piensen que en los últimos meses hemos promovido a través de esta financiación, estamos apoyando la construcción de más viviendas que en los últimos 35 años de vida de este Instituto de Crédito Oficial. Ministra, ¿cree usted que es viable mantener la legislatura hasta el año 27? Y me gustaría saber si usted confía en que no salga algún otro miembro del Gobierno implicado en esta trama. Y por último, quería preguntarle o hiciera usted una valoración al saber que Santos Cerdán era propietario de la mitad de las acciones de la empresa implicada en la trama. Me pregunta si creo que es viable. Yo deseo que la legislatura continúe. Y no lo digo en términos personales ni en mi condición de ministra o de dirigente del Partido Socialista. Lo digo sobre todo pensando en estos proyectos que hoy teníamos encima de la mesa. El que el patrimonio de todas las administraciones públicas hoy sea de los españoles en forma de vivienda asequible, en que sigamos triplicando los fondos, en que garanticemos el derecho con la protección permanente de la vivienda, en el que pongamos coto a los turísticos para garantizar la vivienda para vivir, las ciudades para los vecinos, en que sigamos avanzando en definitiva en una construcción de un auténtico pilar del estado del bienestar, que igual que levantamos la educación, la sanidad, la dependencia o las pensiones, seamos capaces de que el derecho a la vivienda sea de verdad un pilar del estado del bienestar, que no sea la excepción, que dejemos de considerarlo un bien de mercado para que sea un derecho. Y para que eso suceda se necesita del impulso de las organizaciones progresistas de este país. Este es nuestro modelo, lo estábamos compartiendo, una alianza en torno a algunas líneas claves de la política de vivienda. Sin duda, la vivienda hoy es la principal preocupación de los españoles y de las españolas. Y tengo la impresión de que los españoles y las españolas saben también que ningún otro gobierno como este va a trabajar por garantizar ese derecho. Por eso yo creo que es necesario la continuidad de la legislatura. Restan 2 años en los que vamos a poder hacer
muchas cosas, estaba hablando de lo que sucederá en las próximas semanas, como el parque de vivienda de la Sareb, donde fueron familias desahuciadas para entregarle dinero a los bancos, ahora van a ser viviendas para las familias, y eso ocurrió con un gobierno de signo distinto, y yo quiero que no ocurra eso, que siga ocurriendo lo que tenemos previsto, y por eso necesitamos de esos 2 años, y ojalá en estos 2 años de buena gestión, de avances en políticas sociales y en este caso en el derecho a la vivienda, puedan recuperar una confianza que yo entiendo que en estos momentos y ante el conocimiento de estos hechos pues está quebrada con la ciudadanía. Yo entiendo el enfado de la ciudadanía, hemos pedido disculpas y además las reitero, pero es muy importante lo que tenemos por delante y yo creo que una mala acción o algunas malas acciones no pueden echar abajo una obra de tanto avance social como la que hemos construido en los últimos 7 años. Les he hablado de vivienda, pero podría hablarles de salarios, de pensiones, en definitiva, de avance económico y social de nuestro país en situación muy adversa. Así que lamento todas las informaciones, también las últimas que usted comentaba que estamos viendo, son decepcionantes, causan dolor y rabia para quienes militamos en el Partido Socialista, pero no nos va a hacer caer ni bajar la cabeza a aquellos que creemos en la utilidad de este partido, del Partido Socialista, de lo que esto supone para el avance en derechos y en mi condición de ministra, de lo importante que son estos 2 próximos años para consolidar el 5º pilar del Estado del Bienestar. Tenemos que cortar ya porque tenemos que ir a visitar unas casas. Vale, una cosa muy breve de sí o no. Sobre la propuesta, sobre la posible negociación entre Xunta y Ministerio a raíz de ese plan de vivienda último, y ahondando en una pregunta anterior,